Lo echaron del trabajo por llevar a su hija a reunión importante, pero su razón les rompió el corazón. Álvaro estaba tan enamorado de Ana que desde que la conoció se imaginó cómo sería su vida a su lado. Para él era la mujer más encantadora sobre la faz de la tierra y la única persona con la que se entendía a la perfección. Amaba de ella su espíritu libre y aventurero, tan distinto al de las otras personas, y su capacidad para decir siempre lo correcto en el momento preciso. Admiraba su inteligencia y su belleza y soñaba con pasar el resto de su vida cerca de Ana. Pero a pesar de lo mucho que él le demostraba su afecto, Álvaro en realidad no sabía cuál era su posición con respecto a Ana. No sabía si ella esperaba pasar también su vida junto a él, porque aunque se emocionaba cuando él hablaba de planes futuro, ella nunca aportó sus propias ideas y se limitaba a asentir con una sonrisa en el rostro. Aquello debió haber sido una señal de alarma para Álvaro, pero él estaba demasiado enamorado como para notarla. Cuando se dio cuenta de que para Ana la vida que Álvaro soñaba no era suficiente, ya estaban esperando un hijo juntos, una bebé que nació en medio de la incertidumbre porque Álvaro le había propuesto matrimonio en el momento en el que se habían enterado, pero ella le había dicho que prefería esperar, sin ningún tipo de emoción ante la idea de su compromiso. En ese momento supo él que las cosas estaban mal, pero esperaba que el nacimiento de su hija lograra ayudarlos a superar aquellas crisis. Sin embargo, contrario a lo que pensaba Ana, se alejó aún más de Álvaro cuando la niña nació, y tampoco se le notaba demasiado entusiasmada de compartir con su bebé, que en cambio solo quería estar en sus brazos. Pero Ana decidió que su vida necesitaba otro rumbo y tras 2 meses del parto, los abandonó. Desde entonces nada fue sencillo para Álvaro, no. Tenía que trabajar como siempre lo había hecho, pero también hacerse cargo a tiempo completo de su bebé. No podía hacer ambas cosas, así que contrató una niñera que, por suerte, fue buena para la niña y le ayudó a superar la ausencia de su madre, pero que, al mismo tiempo, se llevaba gran parte del salario de Álvaro, que por algunos meses tuvo que sobrevivir con una sola comida al día. Lo importante era que su hija creciera sana y fuerte. A los 6 meses comenzó a llevarla a una guardería que quedaba cerca a su trabajo y en donde podía verla cada día durante el almuerzo. Así la sentía menos lejos, aunque lo acosaba la culpa de perderse gran parte de la niñez de su pequeña, pero trabajar como lo hacía era su única opción para que no le faltara nada. Una mañana la niña amaneció enferma, tenía fiebre y parecía resfriada, pero Álvaro creía que tal vez no era nada grave, así que la llevó a su guardería como todos los días. Sin embargo, allí le dijeron que no podían recibirla porque la niña podía contagiar a los demás y tendrían problemas con los demás padres. Álvaro sabía que su hija se había contagiado ahí mismo de otro niño, pero no tenía ganas de discutir por ello. Fue así como con su hija en brazos, Álvaro emprendió el camino hacia la empresa. Ese día Álvaro no tenía más opción que llevar a su niña consigo al trabajo. Sabía que la reunión era de una importancia mayúscula y que seguramente a su jefe no le gustaría verlo llegar con su hija, pero tampoco podía dejarla sola. Tenía la esperanza de que sabría entender su situación y que no le daría importancia al hecho, porque de todos modos iba muy bien preparado para la junta y sabía que su hija era juiciosa y no lo interrumpiría. Cuando entró en la sala de juntas con la pequeña en brazos, se dio cuenta de que sus esperanzas eran vanas, porque su jefe ni siquiera quiso escuchar sus razones y, con ira, le dijo a Álvaro que,
se retirara de inmediato de la reunión y que ya no volviera a la empresa. Y Álvaro tardó unos segundos en reaccionar porque, después de 7 años trabajando ahí y siendo uno de los mejores empleados, jamás se habría imaginado que lo echarían de ese modo, sin una razón verdaderamente de peso y sin que le permitiera defenderse. Se sentía triste, humillado y furioso, y por eso, aunque salió de la reunión, esperó afuera hasta que terminara. Juzgar siempre era lo más fácil, porque ponerse en los zapatos de los demás es algo que muy pocos son capaces de hacer, pero Álvaro les había demostrado a todos que era el más responsable, el más capaz y el más comprometido con aquella empresa, y que no merecía ser despedido por llevar a su hija al trabajo, cuando era su única posibilidad. Fue entonces que toda la junta directiva se volvió en contra de su director y de su arbitrariedad, porque la historia detrás de todo aquello los había conmovido hasta lo más profundo de su ser. Y es que cuando finalizó la reunión y todos salieron, Álvaro todavía los estaba esperando y con lágrimas en los ojos les dijo que quería despedirse de ellos y que también quería compartirles sus razones, ya que no había podido antes. Fue así como les explicó todo lo que había tenido que pasar en su vida y hasta dónde había tenido que llegar para proteger a su hija, pues ella era y sería siempre la prioridad en su vida. Y que si había ido con la niña al trabajo era porque no podía hacer otra cosa. Él, que había asumido la empresa como propia y como si de él dependiera todo, había trabajado incansablemente y le había dado a sus jefes los mejores números a lo largo de aquellos años, y este no era capaz de valorar positivamente todo lo que Álvaro había hecho, únicamente por faltar a una de las reglas, y por eso todos los empleados estaban en contra de su jefe, a quien le hicieron saber enseguida la injusticia que estaba cometiendo. Por supuesto, el jefe no se esperaba la avalancha de empleados en su oficina oponiéndose al despido, al punto que comprendió que tenía que reevaluar su posición con respecto al caso de Álvaro e incluso reencontrarlo. Pero desde el primer momento que puso un pie fuera de las oficinas después de la forma en que lo habían echado y con su hija en brazos, Álvaro decidió, con la fe puesta en que encontraría un lugar que sí lo valoraran, que no volvería a trabajar ahí. Y lo cumplió, porque a pesar de que lo intentaron contactar varias veces, Álvaro no respondió. Salió a buscar trabajo como años atrás, pero pasó unos días con su hija hasta que se recuperó por completo. Ahora que ella podía volver a la guardería, él haría lo posible por encontrar un nuevo trabajo antes de que sus ahorros se esfumaran. Y la fe que Álvaro tenía lo ayudó. Apenas un par de días después, se encontró con un antiguo compañero de trabajo que le contó que le había intentado encontrar porque le tenía una propuesta. Había acabado de renunciar y quería que se hicieran socios en su propia empresa de tecnología. Juntos serían un gran equipo para comenzar y sabían que no tardarían mucho antes de lograr posicionarse para empezar a crecer. Álvaro aportaría todos sus conocimientos y su socio el capital, y ese mismo día se pusieron a trabajar en aquella gran idea. Un mes después ya tenían su propio negocio que empezaba a prosperar, y así paso a paso, pero con seguridad Álvaro logró conseguir la independencia que tanto había deseado para no perderse la infancia de su hija, que era lo que más le dolía de tener que trabajar sol a sol para alguien que no valoraba sus esfuerzos y que se aprovechaba de su necesidad. Ahora, con su nuevo socio, su futuro empezaba a verse prometedor por primera vez. Ahora sabría que su hija tendría todo lo que esa necesitara sin tener que preocuparse, y eso lo hizo el hombre más feliz del mundo. Finalmente comprendió que no necesitaba nada más que la compañía de su pequeña para estar bien, que mientras estuvieran juntos saldrían adelante porque ella era su inspiración y su vida eterna. Y aquella madre que la había abandonado había sido quien perdiera en esa historia, porque jamás pudo conocer todo el amor que la pequeña tenía para darle y que ahora era solo para su padre.
que se consideró siempre el hombre más afortunado y que tuvo una vida llena de éxitos, y entonces supo que cuando una puerta se cerraba, se abrían todas las ventanas, y que todo lo que había tenido que pasar había sido para que llegara finalmente donde estaba, y no necesitaba nada más. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado, dale like y comparte con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal. Un abrazo, bendiciones y hasta la próxima.